Damos la bienvenida al señor Juan Fernando Velasco. Él fue ministro de Cultura en el gobierno de Lenín Moreno. Dejó justamente esta cartera para candidatizarse a la presidencia de la República por el movimiento Construye, que es el nuevo nombre de Ruptura de los 25. Les damos la bienvenida. Señor Velasco, quisiéramos conocer también sus preocupaciones sobre lo que está sucediendo en el calendario electoral de Ecuador, que por decir lo menos no brinda tranquilidad. Hemos estado con sobresaltos y con noticias relacionadas con los procedimientos, con el cronograma, con los candidatos día a día, y la situación aún no está clara, no hay tranquilidad, incluso si es que las elecciones en realidad tendrán lugar el próximo 7 de febrero. Buenos días, Gustavo. Efectivamente, un saludo también a todos los oyentes del sur del país. Efectivamente, creo que son señales equivocadas las que envía el Consejo Nacional Electoral con respecto a esa confianza que debería generar en la ciudadanía un proceso electoral tan relevante como el que estamos enfrentando. Me parece además que eso tiene mucho que ver con el hartazgo y con la percepción gastada que tiene la ciudadanía con respecto a las instituciones del Estado, a lo político, a los políticos, a la manera de ser política. Quien más sufre esto es el ciudadano, que finalmente hasta el día de hoy ni siquiera tiene claro quiénes estarán en la papeleta, y parecería que tampoco en qué momento serán las votaciones. ¿Cómo está? Muy buenos días, Juan Fernando. Sería importante, además de iniciar este diálogo, conociendo qué es lo que le motivó a usted, primero, a involucrarse en la política, a asumir un cargo en el gobierno del presidente Lenín Moreno, como fue el Ministerio de Cultura, que no estuvo exento también de críticas y de cuestionamientos, y ahora asumir una candidatura a la presidencia de la República en el contexto además, ¿no? Un contexto que no deja de preocupar a la mayoría de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, que atraviesan y enfrentan o estamos enfrentando varias crisis, no solamente una crisis sanitaria y una crisis económica, sino también una crisis ética, una crisis política, una crisis de la democracia mismo, con lo que estamos viendo ahora y sobre lo que usted se acaba de pronunciar, que es lo que acontece dentro de el órgano electoral con el Consejo Nacional y el contencioso electoral. Sí, Rosana, pues lo que tú acabas de decir, esta crisis política, esta crisis de credibilidad de las instituciones es lo que nos lleva a tomar la decisión de brindar una alternativa distinta, nueva, diferente, porque vemos que entre las opciones que hay no encontramos ese planteamiento de lo nuevo, de lo que la gente está buscando para mejorar las condiciones de nuestro país, para realmente y finalmente lograr que este país maravilloso, con recursos naturales, con gente linda, como digo en mi canción, con gente trabajadora, con toda cantidad de riqueza, pueda brindarle ese futuro que buscamos para nuestros niños, para los emprendedores, para el país en general. Entonces, he sido yo siempre de no temerle a los retos y de asumir esas responsabilidades. Tal vez cuando asumí con muchísima gratitud la posibilidad de ser ministro de Cultura y Patrimonio, me lo planteé y inmediatamente obtuve la respuesta a esa pregunta. Uno tiene que estar dispuesto a jugársela por las cosas que cree y sobre todo por los demás, como lo hice en ese momento y como lo estoy haciendo ahora. ¿Qué tan difícil es ir en esta campaña cuesta arriba? Usted ha empezado la campaña con índices de aceptación sumamente bajos que no han cambiado en el tiempo. Cierto es que aún no se inicia en forma total la campaña electoral, pero hay ya una pre-campaña, hay encuestas que circulan y que dan preferencia a unos pocos candidatos, entre los cuales no se encuentra usted. Y paralelamente el gobierno que usted dejó para convertirse en candidato se encuentra con índices récord de aceptación bajos, por supuesto. El presidente de la República no pasa de un 10%, su gobierno se ha visto muy deteriorado. María Paula Romo fue sancionada
en la Asamblea Nacional, conjuntamente con Juan Sebastián Roldán, son los fundadores de Ruptura de los 25. Hoy construye, es decir, un panorama bastante complejo y una tarea enorme si es que se quiere llegar con mejores posibilidades a la presidencia de la República. ¿Cómo mira usted la situación? Efectivamente, pues creo que lo de las encuestas, el aprendizaje fundamental que nos deja, o el dato fundamental, tiene que ver con la cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas que todavía no han decidido. Cerca de un 70% todavía no encontró entre las opciones por quién va a votar, primero. Segundo, sabíamos que íbamos a comenzar así. Con una cifra, hay datos quizá de mayor credibilidad que tienen que ver con CEDATOS, probablemente la empresa de más credibilidad en encuestas, que hablan solamente de un 40% de indecisión en el electorado. No. Lo que dice CEDATOS es que cuando se le pide a los encuestados que no han decidido, que igual se enfrenten a la papeleta, pues ahí toman una decisión y optan por una de las opciones que están en la papeleta, pero la pregunta inicial que presenta Informe Confidencial, que yo considero que es la empresa de mayor credibilidad, dice que el 67% de los ecuatorianos, ante la pregunta de ¿usted ya decidió el candidato?, responde que no. Después se le hace una pregunta en donde dice, bueno, si hoy fueran las elecciones, igual, escoja uno de los candidatos, ¿no? Ahí es cuando se arman los porcentajes. Ya que hablamos de esta encuesta, cuéntenos, ¿cuánto le da Informe Confidencial a usted? Nos pone en cuarto lugar con el 2%, efectivamente, y a eso es a lo que iba. Nosotros sabíamos que íbamos a comenzar ahí, evidentemente, porque yo vengo de otro sector. Yo no vengo de la política, yo no he estado 3 veces en campaña, yo no he invertido $60 millones en la construcción de esta alternativa y para generar esa intención de voto, pero no es nuevo para mí. Yo estoy acostumbrado a encontrarme con estos grandes retos, de la misma manera que cuando decidí hacerme músico había mucha gente que me decía, sigue en la economía. Yo estudié economía, es muy difícil la carrera de músico, de la misma manera que cuando decidí cantar pasillos, estaba yo viviendo fuera de Ecuador, codeándome con los mayores exponentes del pop, y decidí volver a mi país para hacer música ecuatoriana, lo cual parecía una locura en ese momento. Todo el mundo me dijo, no lo hagas. Mi disquera me liberó para hacer eso incluso, y después el tiempo me dio la razón. Estoy acostumbrado a estos retos, sé lo que significa, y entendemos claramente que el cariño que me pueda tener la gente y el conocimiento que tenga de mí como artista no necesariamente se convierte en intención de voto. Pero para ello trabajaremos durante la campaña que inicia el 31 de diciembre de este año hasta que sean las elecciones, para mostrar cuáles son las posibilidades que presentamos para nuestro país en caso de llegar a ser elegido presidente de la República. ¿Qué aspira usted sobre la candidatura? ¿Espera en realidad que pueda darse un giro en cuanto a las preferencias y generarse otro perfil en cuanto a posibilidades reales, o se va a conformar con una posición secundaria en estas elecciones? Bueno, tendremos que conformarnos con lo que el electorado elige, evidentemente. Esa es la democracia. Nosotros aspiramos... ¿Qué es lo que aspira? Nosotros ¿Qué aspiramos espera, efectivamente, además, ya, viendo un poco la realidad? Sí, Gustavo, si me dejas contestar las preguntas, porque estoy desarrollándolas y me interrumpe siempre. Nosotros aspiramos efectivamente a llegar a la presidencia. Esa fue la decisión que tomamos cuando aceptamos la candidatura. Nuestra intención no es tener en el currículum haber sido candidato a la presidencia. Efectivamente, ese es un desgaste en lo político al cual nadie quiere estar sometido. No es que esa es su vida, su pasión, desde el comienzo y sus intenciones. Yo fui llegando a esta condición, a la política, digamos, por una serie de condiciones que se me fueron dando para finalmente llegar hasta donde estoy aquí. Y si estoy aquí es porque creo firmemente que podemos llegar a la presidencia
con una alternativa distinta, planteando sobre todo un pensamiento nuevo, en donde veo otras candidaturas que hablan de propuestas que son fantasiosas, en donde hemos vuelto a caer en la demagogia de los candidatos ofreciendo cosas que son imposibles de cumplir y donde la gente claramente ya no les cree. Nosotros planteamos la honestidad, nosotros planteamos el consenso, la posibilidad de construir aglutinando a los mejores ecuatorianos y ecuatorianas, y esa es nuestra propuesta. Por ahí creemos que la gente además está buscando esas alternativas. Juan Fernando, usted llegó al gobierno nacional con Alianza País. Sin embargo, nos preguntamos de dónde nace o surge esta vinculación o este acercamiento con el movimiento Construye, con Ruptura de los 25. ¿En qué momento ese acercamiento político para tomar la decisión de terciar en este proceso electoral con este movimiento que, como ya dijo Gustavo hace un momento, los rostros visibles son la exministra de Gobierno, María Paula Romo, y Juan Sebastián Roldán? Yo llegué al Ministerio de Cultura y Patrimonio por una invitación que me honra y que me honró evidentemente del presidente de la República. No siento que haya sido el Movimiento Alianza País quien me hizo parte de esta cartera de Estado. De la misma manera que ahora soy el candidato de este movimiento nuevo que se llama Construye, de las listas 25, al cual no estoy afiliado, con quienes tengo mucha afinidad y con quienes he podido construir una propuesta no solamente para la candidatura a la presidencia, sino a todas las dignidades referentes a la Asamblea, en donde buscamos gente nueva, gente fresca, que tenga alguna experiencia en lo público, pero que plantee lo nuevo. Nosotros creemos que en la papeleta lo fundamental va a ser, ni siquiera la dividiría entre izquierda y derecha. Esa papeleta creo que está dividida entre lo nuevo y lo viejo, quienes planteamos alternativas nuevas, diferentes, una nueva manera de hacer política, nuevas alternativas a los viejos problemas que tiene nuestro país, y quienes siguen hablando de lo mismo, desde el insulto, desde la descalificación, que representan lo viejo. Hay un tema que es un eje transversal en esta campaña por la situación que vive el país. Bueno, hay varios en realidad, uno de ellos es la pandemia y vamos a hablar también sobre esto, pero me refiero en este momento a la economía. Es ineludible para los candidatos a la presidencia de la República hablar de la economía, y los candidatos están tomándolo de diversas maneras. Uno de ellos ha ofrecido un salario mínimo universal de $400 para los sectores más pobres del país. Otro ofrece un bono de $1,000 para 1 millón de ecuatorianos. Otros ofrecen fuentes de empleo, catalizar al sector privado en su economía, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tienen ustedes dentro de su programa de trabajo, de su programa de gobierno? Bueno, lo económico tiene muchísimas aristas. Lo fundamental y lo que más le preocupa al pueblo ecuatoriano es el empleo. Y para ello nosotros ofrecemos un Estado que confíe en sus ciudadanos. Este es un Estado que desconfía del ciudadano, que le pone trámites, que le pone tasas, que le pone licencias, que le pone trabas desde todos los aspectos, y el sector privado en su gran mayoría es el que genera el 80% de los empleos en nuestro país. Nosotros buscaremos la manera desde la política pública de liberar de todos esos trámites, poner plazos específicos para que esos trámites sean realizados, eliminar todos los cobros relacionados con tasas, con permisos previos al emprendimiento, que puedan ser pagados cuando ya ese emprendimiento esté generando riqueza, trabajar desde la banca pública para entregar créditos que sean a un interés razonable del 5 o 6%, que hay un acompañamiento, que el haberse endeudado durante la pandemia y no haber podido pagar probablemente una cuota de teléfono celular, del televisor, de lo que sea, no sea un impedimento. Entonces plantearemos una moratoria en el requerimiento del buró de crédito para que los ecuatorianos puedan reemprender ese trabajo productivo. Sucede que
está uno endeudado porque durante la pandemia no pudo trabajar, porque perdió el trabajo, porque lo que sea sucedió, quiere volverse a activar, va a pedir un pequeño préstamo porque tiene una idea para seguir adelante y le piden, primero tienes que pagar las deudas para que nosotros te demos dinero, pero si yo no tengo ese préstamo y no puedo generarme ingresos, ¿cómo pago esas deudas? Entonces es creer en los ciudadanos, darle la oportunidad a los ciudadanos de que generen ese empleo, esa riqueza que genera bienestar para todos los ecuatorianos. ¿A través de qué mecanismos generarían empleo, riqueza? ¿Se plantearía quizá una nueva matriz productiva? ¿O se continuará con el extractivismo? El tema de la minería, por ejemplo, es otro de los que han asumido varios candidatos y van tomando posiciones sobre el mismo. Sí, bueno, como dije antes, el empleo se genera en el sector privado. Haremos a través de una política pública que confíe en sus ciudadanos y que trabaje para ellos, no que sea un impedimento, uno. Dos, sí, aprovechar los recursos naturales que tenemos con responsabilidad, pensando en el ambiente, siempre poniendo por delante el ambiente, pero entendiendo que esos recursos son los que nos permiten financiar lo que otros candidatos están hablando de bonos, de pagos, de renta universal, de educación, de salud, etcétera. Todo eso tiene que venir de algún lado. Uno no puede simplemente ofrecer, voy a dar bono por aquí, bono por allá. Tiene que tener un sustento y para ello pues hay que producir. Como dije antes, desde el sector privado, pero los recursos naturales que tenemos son fundamentales. Tenemos que seguir exportando nuestras riquezas, como el petróleo. Tenemos que poner énfasis en una minería responsable, en donde tenemos por un lado esa minería ilegal que genera violencia, que genera trabajo infantil, que no paga impuestos, ¿verdad? Que contamina, que hay que eliminar y hay que propender a esa minería a gran escala, que es la más responsable, la más con el ambiente, la menos dañina, la que paga impuestos, la que no genera violencia, la que genera bienestar y que es necesaria también en un pensamiento ambientalista. Si uno dice no vamos a utilizar más combustibles fósiles, tenemos que utilizar autos eléctricos y para utilizar autos eléctricos hay que sacar el cobre que está debajo de la tierra, no alcanza con el oro de los celulares, hay que extraer esa riqueza que tenemos de manera responsable, nuevamente como hemos dicho, teniendo en cuenta la Constitución, por supuesto, respetándola y llegando a esos consensos, pero generando esa riqueza necesaria. ¿Cuál es su opinión sobre la consulta popular de esta ciudad, del Cantón Cuenca, que se realizará también el 7 de febrero? Bueno, me parece que, primero, que es una consulta que habla sobre las concesiones a futuro. Segundo, que está hablando solamente del Cantón Cuenca, no está hablando de regiones en donde hay mucha minería ilegal. Yo creo que todas las decisiones se deben tomar de manera consensuada. Creo que la participación es fundamental para lograr que los ecuatorianos y ecuatorianas nos sintamos todos dentro de esa toma de decisiones. Lo peor que puede hacer un gobierno es imponer. Lo peor, ya no hay época de paquetazos. Está claro que un gobierno no puede dar paquetazos, tienen que ser acuerdos entre los ciudadanos las decisiones que se tomen. Y en este sentido hay que cuidar el medio ambiente y las zonas en donde no se puede realizar explotación minera, petrolera, de cualquier índole, porque así lo hemos decidido los ecuatorianos, pues eso se debe respetar. Su opinión sobre este acuerdo preliminar que ha firmado, que es realmente prácticamente una carta de intención entre los Estados Unidos y Ecuador para llegar el próximo año con el próximo gobierno a un acuerdo de libre comercio. ¿Qué piensa usted sobre el punto al que se ha llegado, sobre el proyecto a futuro? ¿Y se ha reunido usted en su calidad de candidato con diplomáticos norteamericanos? Creo que es fundamental lograr acuerdos internacionales. El mundo está entrelazado y propende a juntarse, a buscar canales, a liberar las fronteras y el comercio, y nosotros no podemos volver a esa posición restrictiva en la cual estábamos como país absolutamente aislados, donde nuestros aliados eran Irán y Venezuela y no Europa y Estados Unidos, que es nuestro primer socio comercial, por ejemplo. Estamos viajando el día de hoy a Estados Unidos, tendremos reuniones también en Washington, en donde analizaremos las posibilidades, porque lo que hay que buscar siempre es el equilibrio, Gustavo.
Por un lado está la posibilidad de que nuestros agroexportadores tengan mejores condiciones para que lleguen los productos ecuatorianos sin las barreras de los aranceles y con todo este empleo, riqueza, impuestos que genera esta actividad. Por otro lado está las condiciones que nos pone nuestra contraparte, en este caso Estados Unidos, con respecto a los productos norteamericanos que llegarían a nuestro país, en donde el rol del Estado obviamente es, si bien no se puede proteger todos los productos, generar alternativas para esos sectores. No se puede dejar en la indefensión a un sector de la producción de nuestro país que por la entrada de productos sin aranceles no tenga posibilidades. A esta hora ponemos punto final a nuestro enlace con Academia TV, pero continuamos con Juan Fernando Velasco, candidato a la presidencia de la República en Antena 1 y sus plataformas. Quisiéramos conocer también, señor Velasco, algunos criterios suyos sobre la pandemia, el manejo de la misma que se ha hecho en Ecuador con el gobierno del cual usted ha sido parte, pero en forma previa quisiéramos escuchar conjuntamente con nuestros oyentes y usted las declaraciones de la embajadora de Ecuador, Yvonne Baki, sobre todo aquellas relacionadas con la vacuna. Sí está, Freddy, porque el ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, que estuvo aquí y se reunió con todos los que están, todas las empresas y también con los dirigentes principales. La preparación en el Ecuador es excelente. Tenemos un ministro de Salud que conoce muy bien el tema, que es experto en estos temas específicamente y que sabe que esto se puede dar y ya estamos preparados para poder recibir estas vacunas que vienen en cajas especiales y también se puede conseguir que en el Ecuador haya el refrigeramiento y especialmente el hielo. No entiendo muy bien el tema como es, él lo sabe más que yo, pero en hielo seco se pretende transportar estas vacunas, ¿no? Exactamente, pero está todo está todo organizado de una forma correcta para poder transportarlos y tenerlos allá en el Ecuador y tener Ecuador la forma correcta para poder tenerlos congelados. Y esto no se olvide que son dos vacunas, 2 dosis, quiere decir que es doble dosis. La una primero después de 6 semanas, creo, si no estoy equivocada, la siguiente. Entonces hay que tener todo arreglado y lo está haciendo muy bien el ministro de Salud. ¿Y Estados Unidos va a participar en algún tipo de apoyo para el traslado de las vacunas desde Michigan, que entiendo está la planta, hasta nuestro país? Por supuesto, todo se va a organizar en esa forma y tenemos también, cuando vino el ministro se habló también de los recursos que podemos conseguir para que se paguen esas vacunas que puedan ser con préstamos a largo plazo del Banco Interamericano de Desarrollo y otros también. Sí. Declaraciones de Yvonne Baki, siempre reflejando un optimismo, no siempre, en cambio, sustentado con evidencias por parte del oficialismo. Yvonne Baki dice que todo está bien, pero ella misma reconoce tener un desconocimiento bastante grande de temas de carácter técnico que son fundamentales, como una cadena de frío, si se puede o no implementar en Ecuador. Y en lo fundamental ella señala que se están buscando fuentes de financiamiento para pagar la vacuna. A este estado ha llegado Ecuador, una situación en la cual si es que no se abren créditos internacionales para seguir alimentando al fisco, es prácticamente imposible realizar nada. Los gobiernos provinciales, los GATS en el país se encuentran en medio de protestas porque el gobierno no cumple, a los proveedores se les debe por todo lado. Es una situación bastante desastrosa con la que se termina este año aún en medio de la pandemia. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema y empecemos con una mirada desde la experticia que usted tiene, el ámbito de la cultura. En el mundo, escuchábamos recientemente en uno de los enlaces internacionales con France 24, que se protesta en Inglaterra, se protesta en Francia, porque los centros de cultura, los escenarios, los museos o están abiertos con enormes restricciones o están cerrados. Pero dicen los artistas, sin embargo, se abren los centros comerciales y se preguntan qué clase de seres humanos estamos creando. Esto lo ponemos simplemente para la reflexión y escuchemos su opinión, quizá empezando también por el estado de situación de la cultura aquí en Ecuador en medio de la pandemia. Creo que está con su micrófono cerrado. Perdón.
Sí, perdón. Sí, Gustavo, el sector del arte y la cultura efectivamente ha sido de los más golpeados durante esta pandemia en todo el mundo. Y aquí en Ecuador recordarás cómo este planteamiento que tú lo estás haciendo con toda razón, lo planteamos nosotros y nos enfrentamos a estas contradicciones en donde incluso en discusiones acerca del COE nacional siempre parecía que la relevancia de volver a las actividades artísticas y culturales estaba en entredicho, que no era importante, que no era en este momento lo prioritario. Esas eran las respuestas que siempre recibíamos, no solamente por parte de otras autoridades, sino por la ciudadanía. Cuando nosotros planteamos, por ejemplo, la alternativa de generar un auspicio privado para lograr que artistas vulnerables tengan un ingreso durante la pandemia para que realicen sus actividades por medios telemáticos o por la televisión, fuimos inmensamente criticados cuando hablamos de la creación de un protocolo para realizar serenatas durante los días festivos del Día de la Madre, del Día del Padre, sin que esto supusiera ningún tipo de riesgo mayor a la salud de nadie. Nuevamente fuimos inmensamente criticados en el sentido de que cuál es el sentido de en este momento tener serenatas. Nadie quiere espectáculos, no es momento para pensar en estas cosas. De la misma manera, perdón, cuando hablamos y logramos el protocolo que permitió que las salas de teatro, los auditorios, los cines vuelvan a un 30%. Utilizamos exactamente este mismo argumento que tú has dicho. Si el transporte público colectivo está habilitado, ¿por qué no podemos pensar en abrir un teatro, por ejemplo? ¿Por qué no podemos pensar en abrir un cine? Hay que cambiar esa percepción, hay que entender que detrás de todas las actividades artísticas y culturales hay trabajadores del arte y la cultura que necesitan generar esos recursos, más allá de que si yo como ciudadano he decidido no ir al cine para no arriesgarme o no ir al teatro, sí ir al mall, por ejemplo, como tú decías, hay un sector que vive de la posibilidad de que se vaya al teatro, de que se pague esa entrada, de que se vaya al cine, a un pequeño recital, etc. En lo que es el manejo nuevamente del gobierno de la pandemia, cuando en el mundo se abre la esperanza sobre las vacunas, aquí en Ecuador también hay mensajes como los de Ivonne Baque o del presidente de la República, que en un momento dado, hace muy pocas semanas, dijo que se vacunaría a 30,000 personas diarias, pero es contradecido a los 2 o 3 días por el ministro de Salud, que dice que no, que apenas 50,000 vacunas, esto es para 25,000 personas que se vacunarían, pues son 2 dosis, llegarían a Ecuador en el primer trimestre. ¿Qué esperanza concreta tiene usted como candidato en cuanto a la aplicación de la vacuna? Habíamos hablado en estos días, por lo menos con 2 de los mejores expertos, tanto de Cuenca como en Quito, en temas de salud pública, y ellos ven con muy poca fe este tema. Está basado, sobre todo, en las finanzas que se encuentran en crisis, en una crisis tan profunda en Ecuador, y en consecuencia de esto, la falta de una cadena de frío que permita una adecuada distribución en el marco de garantías de las vacunas. Ambos hacen previsiones en el sentido de que el 2021 va a ser casi igual al 2020 en Ecuador, que muy poca esperanza ofrece la vacuna. ¿Cuál es el pensamiento de usted como candidato a la presidencia de la República? Pues yo tengo la esperanza de que el gobierno haga bien las cosas y llegue de manera oportuna esa vacuna, que es la diferencia entre reactivarnos o no, más allá de la incidencia de casos y el control desde la salud, que es fundamental, evidentemente, es la posibilidad de que nuestro país empiece a engranar nuevamente, empiece a producir, empiece a generar empleo. Confiamos en que el gobierno haga bien las cosas. Yo me imagino que el próximo presidente de la República algo tendrá todavía que hacerse cargo con respecto a las dosis de las vacunas, pero quien debe iniciar ese proceso de manera inmediata es el gobierno nacional. Frente a este escepticismo, yo, como dije hace un momento, estamos haciendo un viaje este mismo día a Estados Unidos, y una de las paradas en Washington será para conocer de primera mano con la empresa Pfizer cuál es la situación real de las vacunas y hasta dónde podemos efectivamente
esperar que este gobierno, de acuerdo a lo que ha ofrecido, pueda resolverlo, y si no, ir anticipando qué sería lo que nos toque a nosotros asumir el 24 de mayo. ¿Va usted quizá en esta parada en Washington también a contactar a legisladores, a congresistas a norteamericanos, un sector importante de ellos y del partido que próximamente estará ya en el gobierno del Partido Demócrata? No han tenido muy buenos comentarios sobre el acuerdo con Ecuador, lo han calificado como apresurado. ¿Va a realizar algún tipo de cabildeo, de gestión, de contacto con los congresistas? No, creo que hacer cabildeo es, de alguna manera, jugarle en contra a nuestro país, ¿no? Ir en este momento, por ejemplo, a sentarme con el FMI, hablar de la carta de intención y a plantear cosas distintas a las que en este momento están resueltas por el actual gobierno, es jugar en contra. En este momento, el presidente de la República es Lenín Moreno, y su gabinete es quien toma las decisiones. Nosotros tenemos que pensar como país, no hacer ruido en estas negociaciones que están avanzando. Sí informarnos, sí hacer acercamientos, sí entender cuál es la realidad, cuáles son las situaciones, e ir pensando en alternativas que puedan ayudar a mejorar la vida de los ecuatorianos. Este acuerdo comercial con Estados Unidos, tengo que decirlo así, si preocupa a Estados Unidos, son buenas noticias para los ecuatorianos, porque en un acuerdo, tú coincidirás conmigo, Gustavo, hay dos partes, hay dos intereses. Lo que es bueno para el Ecuador probablemente no es tan bueno para Estados Unidos, y por eso se llama un acuerdo. Hay que llegar a balances. Entonces, yo creo que lo que tenemos que lograr son las mejores condiciones para nuestro país en ese acuerdo, y está apresurado, sí, porque no sabemos qué es lo que determinará el próximo presidente de los Estados Unidos, y todos los avances que se han hecho en materia comercial con este gobierno, pues está nuestro país seguramente presionando para que se resuelva de manera más rápida. Es decir, el hecho de que vayamos rápido con este acuerdo es en beneficio seguramente o planteado y empujado por nuestro gobierno. Pero una elección presidencial en este y en cualquier país es también o significa también un cambio o una esperanza de cambio, salvo que se esté reeligiendo al propio mandatario, que esto es imposible, digamos, con las cosas como están en Ecuador. Allí hay cosas que o no ha manejado bien o no tiene claridad en qué es lo que va a suceder más allá de este gobierno, como es el tema de la deuda pública. Algunos economistas, algunos expertos la califican ya como inmanejable, una deuda pública de 80.000 millones de dólares que tiene que resolverse y al mismo tiempo atender tantas necesidades urgentes del país. Entre ellas están las advertencias y los consejos también que se hacen de entidades internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que en Ecuador tienen que continuar los subsidios para los quintiles más desprotegidos, más sensibles, más marginales de la población, pero que estos subsidios tienen que focalizarse de mejor manera. ¿Qué es lo que va a hacer su gobierno en caso de ser elegido por el pueblo ecuatoriano en estos dos temas? El manejo de la deuda pública y el tema de los subsidios. Sí, efectivamente, un nuevo gobierno significa una nueva manera de pensar, nuevas decisiones, nuevos enfoques, pero hay cosas que como Estado tenemos que dar signos de que se mantienen esos acuerdos. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país con respecto a la captación de recursos internacionales a través de inversión extranjera directa, a través de con los acuerdos internacionales y demás, es esta percepción veraz, además, de que no hay estabilidad política en nuestro país. Viene un presidente y dice, las petroleras que estaban aquí se van del país, ¿no? Todos los recursos que teníamos con ellos, este es un nuevo gobierno, se terminaron y se van del país. Viene otro presidente y dice, no, está bien, pueden venir estas petroleras, pero los acuerdos que firmó el anterior gobernante pues serán revisados. Tenemos que tener una sostenibilidad en el tiempo con respecto a las decisiones que vamos tomando como Estado. Eso es un Estado serio, ¿no? No quiere decir,
por ejemplo, que vayamos a mantener las mismas condiciones que se han planteado desde esa carta de intención con el FMI, quiere decir que vamos a pagar esas deudas, porque las deudas hay que pagarlas. Como Estado ecuatoriano, nos hemos comprometido a pagar esa deuda y tendremos que pagarlas. Ahora, ¿a qué costo? Siempre tenemos que proteger a los más pobres. No pueden ser los más pobres, los más afectados, los que siempre terminan pagando las deudas, los que se hagan cargo de ello. Y para eso tenemos que trabajar en una carta de intención en donde estén claras las condiciones, en donde todos los sectores estén de acuerdo con respecto a cuál va a ser esa ayuda, ese hombro que se pondrá en la concreción de ese pago. Para ello hay que generar consensos, como digo, y proteger a los sectores más vulnerables. ¿Cómo se protege? Y ahí voy a la segunda pregunta, focalizando subsidios, por ejemplo. Creo que la gran mayoría de ecuatorianos entendíamos que los subsidios de la manera en la cual están sostenidos en los combustibles fósiles no son viables. ¿Por qué? Porque generan beneficios para el contrabando, para la delincuencia, porque no discriminan. Lo mismo le cuesta la gasolina a un productor que utiliza el diésel para bajar sus productos del campo a la ciudad con un margen de ganancia muy pequeñito, que al gran empresario que tiene una camioneta en donde le entran muchos galones de gasolina y que no necesitaría que le subsidien la gasolina para irse a la playa, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra esto? Subsidiando, pero de manera focalizada. ¿Y cómo se hace esto? Con herramientas tecnológicas que están disponibles hoy en este momento y que son perfectamente utilizables mediante los teléfonos, mediante los códigos QR, mediante chips en las licencias, en las cédulas, en las matrículas, como ya estamos utilizando todo el tiempo. Hoy cada vez se pueden realizar más transacciones desde el teléfono celular. Vamos a un restaurante, ya no nos entregan un menú, nos dan un código QR en donde se transmite toda esa información. De la misma manera se puede transmitir información para que quien llega a la gasolinera, por ejemplo, y realiza una compra de combustible para brindar un servicio productivo como el del transporte, tenga un combustible subsidiado que permita que no suba el pasaje y no afecte a la gran mayoría de ecuatorianos, por dar un ejemplo. Para culminar, señor Velasco, esta estabilidad que usted la conceptúa como necesaria en cuanto a políticas de Estado entre este y un próximo gobierno, en el marco de la campaña electoral como mensaje para los electores podría ser interpretada como continuismo en las líneas principales del actual gobierno. No, no es así, no es continuismo, es asumir esas responsabilidades que como Estado se van construyendo. No todo lo que pasó antes fue malo. Hay que entender que el nuevo presidente, si bien tenga una nueva mentalidad, no puede refundar el Estado, no puede partir de cero. Tiene que tomar las cosas buenas, tiene que asumir los acuerdos que sus antecesores, las decisiones que tomaron, modificarlas de acuerdo a la necesidad de la gente, volver a contrastarlas siempre de manera participativa, consensuarlas y hacer de una manera distinta la política. ¿Cómo hacer eso? Primero, entendiendo que es en unidad que podemos construir nuestro país. No puede ser que sigamos con esta lógica partidista en donde cualquier cosa que dice el del otro partido está mal, hay que descalificarla, hay que criticarla, hay que destruirla, asumiendo la crítica y la autocrítica, asumiendo que uno puede estar equivocado, asumiendo que uno no tiene las respuestas para todos los ámbitos, asumiendo que solo de manera participativa, involucrando a los diferentes sectores, se puede construir propuestas que realmente le sirvan a la gente, tomando decisiones como país y entendiendo que el futuro requiere de que si bien está marcado por el pasado, empecemos a pensar hacia adelante, dejemos de hablar del pasado, dejemos de hablar de lo que el otro hizo mal y de perseguir a uno o a otro, sino que busquemos alternativas hacia adelante. La ciudadanía está cansada de esa posición beligerante, de esa posición que nos desune permanentemente. Quiere un Ecuador unido, quiere un Ecuador que trabaje por esos objetivos que en los planes de gobierno se ven claramente unificados. Todos hablamos de empleo, todos hablamos de salud, todos hablamos de educación, hablamos de las mismas cosas. ¿Cómo llegar a ese objetivo? Lo vamos a lograr si nos unimos, si nos juntamos y trabajamos de manera participativa, escuchando
a la gente, no teniendo las soluciones mágicas en la cabeza y diciendo yo vengo a solucionarles todos los problemas. El próximo presidente tiene que venir a aglutinar las voluntades de todos los ecuatorianos, esas soluciones que están en la gente, en el día a día. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Declaraciones de Juan Fernando Velasco. Él fue ministro de Cultura, hoy es candidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye, que antes fue Ruptura de los 25.